después me gustaría que conocieran un poco acerca del método Montessori, que es un método muy eficiente para educación básica, sobre todo en preescolar. Entonces, también tiene por ahí algo de los principios didácticos, pero esta autora planteó su propio método, digamos, ¿no? Entonces, está muy interesante, también tiene buenas estrategias y buenas propuestas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es uno de los muchos métodos que hay, es uno de los métodos que hay en diferentes escuelas. Hay bastantes métodos, algunos no tan conocidos, otros que no, que en México no se utilizan, pero colegios particulares o de mucho prestigio llegan a traer estos métodos de otros países, ¿sale? Pero uno de los más conocidos aquí es el de Montessori. Entonces me gustaría que lo vieran también. Y en el chat me van dejando sus participaciones, los que habían quedado pendientes, por favor. Ya le doy seguimiento desde ahí. Ok, ya tenemos aquí, está Mariana, después Vanessa. Adelante, Mariana. Sí, bien. Bueno, yo en la estrategia didáctica que puse fue el uso de Abaco para el desarrollo del pensamiento numérico en estudiantes que presenten dificultades al realizar operaciones de suma y resta. Aquí los principios de la didáctica que pude encontrar sería principio de actividad y principio de creatividad. El de actividad, porque aquí se demuestra de que no es necesario dejar muchas actividades al alumno, sino pocas, pero que sean comprensibles para él y que pueda realizar dichas operaciones. Aquí yo nada más puse suma y de creatividad para que vaya fomentando dicha creatividad en la parte de originalidad e inventativa, porque solamente no se puede hacer operaciones en hoja y papel, sino también en otras formas. Ok, aquí con el principio de creatividad, de cómo lo relacionas, sobre todo porque dice que una de las funciones de este principio es que veamos o sepamos reconocer las diferentes habilidades o cualidades que tiene el niño, ¿no? O los niños. Entonces, incluso hay veces que el abaco no es tan funcional para todos, pero podemos buscar otras estrategias. En este caso es como lo más utilizado. Ya hay nuevos materiales didácticos que nos ayudan para el proceso del conteo, de la suma y de la sustracción, pero pues siempre tomando en cuenta un poco el principio de la creatividad, que es el que mencionas, pues hay que saber reconocer o el docente tiene que identificar aquellas cualidades y habilidades que posee el alumno para ver también qué material es el que vas a utilizar, ¿no? O cuál es el que le favorece. Muy bien. Luego está Vanessa Anaí. Por ahí no desactiven sus cámaras los demás chicos, por favor. Bueno, yo viendo en el kinder sacar a los niños al cuarto y ellos mismos puedan formar lo que son con su cuerpo los números o las letras. Y esto les ayuda en el principio de socialización y autonomía, porque ellos pueden controlar su cuerpo de tal manera que guiados del profesor, puedan formar las letras o los números y esto les hará el aprendizaje más dinámico y más significativo. Ok, y ahí estás favoreciendo dos aprendizajes. Uno de representaciones numéricas, que es como tal una representación, y además la ubicación espacial. En preescolar se trabaja esta parte que es importante, la ubicación espacial, y haciendo uso en este caso, de su cuerpo, pues reconoce, ¿no? La ubicación espacial en preescolar se refiere a que el niño identifica puntos, identifica espacios geográficos, tanto en el piso como él siendo parte del espacio geográfico, como un objeto, digamos, pero él se plantea o se plantea que el alumno reconozca esta ubicación geográfica, o ubicación espacial, ¿sale? Así es, este es el método. Entonces, trabajarías dos ahí al mismo tiempo. Muy bien, Vanessa. Luego sigue Dulce Anaí. Sí, maestra. Yo puse que era, para mí es como muy indispensable que se les preguntara a los niños el cómo quieren aprender, más que se les tomara en cuenta. Y aquí viene lo que es el principio de autonomía.
ya que dependiendo de lo que ellos digan o a lo que se base, es como también se puede elegir, ¿no? El plan de estudios, a lo mejor realizar juntos el reglamento escolar y cosas así. Entonces, ellos se les pasa como parte principal en este proceso y se les toma en cuenta y no se sienten como que nada más se les está diciendo algo que se va a hacer de cierta manera, sino ellos colaboran en este proceso. Muy bien, sería el involucrar a los alumnos. Aplica sobre todo porque, por ejemplo, dices la construcción de un reglamento, la elaboración del reglamento juntos, ¿no? Ya no solamente es algo que le impones, es algo que él mismo estuvo de acuerdo o que él mismo puso, ¿no? Propusieron las reglas de clase o las reglas del salón. Y aquí a su vez también trabajarían, bueno, en este caso se trabajaría la resolución de conflictos, ¿sale? No nada más es el qué propone el niño también, sino cómo lo voy a ayudar a que él resuelva los problemas por su cuenta, ¿no? Si el día de mañana tiene una problemática o se le presenta alguna situación en la vida diaria, que él tenga las herramientas o los conocimientos, pues por lo menos básicos para llevar a cabo una solución a esto, ¿no? Y ya vas generando la autonomía, la autorresolución de conflictos. Muy bien. Luego está Alondra. Sí, bueno, yo puse, quería salir a museos que ayuden a enriquecer el conocimiento para que asimismo busquen nuevos conocimientos y esto los motive al autoaprendizaje que les permita más explorar. Y al principio yo elegí el de creatividad ya que favorece y asimismo impulsa la capacidad y de cierta manera lo prepara para vivir un mundo cambiante. Como es la creatividad, pues hace algo nuevo que salir de su zona de confort y pues ayuda a aprender y a construir nuevos conocimientos. También lo relacionaría, tu ejemplo, con el de individualización, ¿sale? Porque un punto importante de este principio es que los docentes o el educando tenga como función principal integrar al alumno a una comunidad por medio del aprendizaje. Entonces, el hacer visitas, el llevar a conocer los lugares que son parte de su comunidad, que son parte de su entorno o de del proceso de socialización, es entonces integrarlos a través de estas comunidades mmm, y adquiriendo un aprendizaje. ¿Sí me explico? Este principio tiene como punto importante integrar a los alumnos a ser parte de la comunidad a través del aprendizaje, a través de incluso la práctica de valores o de conocimientos que ya poseen, ¿no? Y sería ir reforzándolos también. Entonces, aplica un poco también con el principio de individualización, ¿sale? Luego Gracias. está Dulce Anaí, ahí está, ya pasó, ¿verdad? Alondra, Jocelyn Ramos, falta Jocelyn Ramos. Bueno, yo puse en hacer equipos de 5 personas para las palabras de las 5 vocales y cada uno de ellos deberían de hacer una palabra, bueno, la palabra que les tocó, una letra más bien, y decorarla a su manera. Y cada que se mencione esta letra, ahora sí que la muestren a todo el grupo. Y yo le puse que el principio que se usaría es la creatividad y la actividad, ya que se interactúan y reaccionan al momento de mencionar la letra, y la creatividad cuando adornan y hacen la letra que les corresponde. Ok, también incluiría un poco de socialización, ¿no? Porque el trabajo en equipo ya es un proceso o es una vertiente que te lleva a que exista comunicación entre los niños y además, bueno, el trabajo colaborativo o el trabajo en equipo. ¿Sale? Ok. ¿Alguien más? Por ahí me falta. Jocelyn Domínguez. Falta. Sí, maestra. Bueno, yo puse una actividad que me acuerdo que realicé para aprender a leer
y era que en equipos nos ponían y nos daban fichas con varias sílabas. Entonces, conforme a eso, teníamos que formar una palabra y aparte de eso, como que dar la definición de lo que creíamos que era ese objeto. Por ejemplo, pelota, y pues dábamos la definición de pelota conforme nosotros la conocemos o así. Y yo puse que entraba el principio de creatividad, porque pues nosotros definíamos con nuestras propias palabras lo que era el objeto, y el principio de socialización, porque pues era trabajo en equipo. Nada más lo puse para que lo vieran 6 personas, Muy bien. no todas. ¿Qué pasó? Y esta es una foto ayer que me estaba ayudando. Y luego vi una foto que dice, igual un chavo le está ayudando. Por Y ahí dice, "Don". tenemos un micrófono abierto. Gracias. Ok. Lo cerramos. Ah, ya lo había. Muy bien, Jocelyn. ¿Alguien más me faltó por ahí? Creo que ya dije a todos los de la lista. Ok. Antes de pasar al de Montessori, son buenos los ejemplos y vamos a ir descubriendo que hay infinidad de actividades didácticas, de materiales y demás, ¿sale? Me gustaría mientras compartir también con ustedes algunos métodos, algunas estrategias didácticas que nos sirven para tomar o para implementar en clase, ¿sale? Hay varios que podemos implementar, pero va dependiendo también el nivel, ¿sale? Tengo una lista aquí en, en, este, en mi equipo y esa lista aplica para cualquier nivel y sobre todo ustedes van a ir distinguiendo cuáles podrían ser para nivel básico, cuáles para superior o medio superior. ¿Sale? Solamente son algunos ejemplos que podemos utilizar y me interesa sobre todo que ustedes vayan identificando, que vayan conociendo más actividades lúdicas o didácticas, porque finalmente de eso va la materia, ¿no? El ir trabajando, conociendo e implementando en algún momento este tipo de actividades. Entonces, tenemos bueno, la primera es mesa redonda, así se llama la actividad, y esta se trata de una técnica que en un grupo, o debe existir un moderador en este caso, ¿no? El moderador va a exponer los puntos de vista de acuerdo a los temas y el alumno lo que va a hacer va a generar o a juntar información variada acerca de lo que está escuchando. ¿Sale? Por ejemplo, ustedes estamos en clase, bueno, esto es, si fuese presencial, estamos en clase, existe el mediador, está dando los temas y demás, y el alumno, además de tomar nota o además de estar como al pendiente de la información que está transmitiendo el moderador, al final da su propio punto de vista, da como un resumen de lo que aprendió. Entonces, el fin de esta actividad se trabaja sobre todo, sí se puede trabajar con preescolares o con primaria, dependiendo los temas, ¿sale? El moderador comparte el tema, pero aquí, ¿cuál es el punto importante de esta actividad que se llama mesa redonda? Que escuches o que tú conozcas qué tan entendible ha sido el tema para tus alumnos. En este caso, les digo, ustedes toman nota y al final se hace como un pequeño resumen por parte del alumno. ¿Qué aprendiste? O puede ser incluso al inicio, ¿no? ¿Qué sabes acerca del tema? Y ya preguntas, no sé, Diana, ¿qué sabes acerca del tema? O que vamos a hablar acerca de los animales, de las especies endémicas, ¿no? Juanito, ¿tú qué conoces? ¿Qué son las especies endémicas? ¿Qué es una especie? ¿O alguna vez has escuchado esto? O sea, siempre se interroga para saber qué sabe el alumno. Ya posterior a eso, el moderador imparte el tema y al final se hace un resumen, ¿no? Alondra, ¿me puedes decir qué has aprendido el día de hoy? Y ya tú vas a identificar cuáles fueron los puntos que más distinguieron de la clase y en cuáles hay que reforzar todavía, ¿no? Se puede reforzar con ejemplos, se puede reforzar con incluso repitiendo el tema si es necesario, ¿sale? Esta es una. Otra es una técnica que se llama Phillips 66 y esta es sobre todo para trabajar con grupos grandes. Cuando son grupos grandes, son las técnicas para trabajar pueden ser en equipo, ¿sale? Normalmente se estructuran equipos para que
Una, para hacer el aprendizaje colaborativo y para el apoyo en grupo, ¿no? Bueno, si es un tema complicado, entonces lo trabajamos todos, lo entendemos todos y es más factible que si estás trabajando con grupos grandes, manejes por equipos las temas o los contenidos de las materias, porque si existe alguna dificultad para algún compañero, entonces ahí viene el trabajo colaborativo, ¿no? Bueno, fulanito no entiende el tema, pero le ayudamos, le explicamos y lo hacemos juntos. Entonces, este que se llama Philip 66 es una técnica para trabajar en grupos grandes, se hace en grupos pequeños y se les dan algunos minutos, dependiendo, bueno, estas pueden ser estrategias o puede ser algo como más dinámico, ¿no? Si tengo un grupo de 40 personas, voy a dividirlos en grupos de 5, ¿no? Equipos de 5, perdón. Y como son equipos de 5, voy a dar 5 minutos nada más para que me hagan una actividad o para que me digan algo acerca del tema. Entonces, ahí viene como un reto, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú como equipo en 5 minutos? Porque solamente tienes ese tiempo, ¿no? Y entonces viene el trabajo en equipo y sobre todo el, pues la eficiencia a lo mejor o qué tan eficiente o qué tan comunicativos son, porque hay veces que estas actividades no solamente en 5 minutos les alcanza, ¿no? Hay quienes en 5 minutos apenas si se empiezan a organizar y hay quienes en esos 5 minutos ya hasta tienen una actividad, ¿no? O ya lograron el objetivo que era plantear el tema o explicar brevemente lo que es o lo que conocen, dependiendo de lo que el moderador indique. Entonces, va más como de retos, sobre todo para grupos grandes. Y sobre todo es muy útil porque nos sirve para rescatar contenidos o para también movilizar los contenidos o los conocimientos previos, lo que tu alumno sabe o lo que tu grupo sabe, y entonces lo que vas a construir, lo que vas a enriquecer, ¿sí? Viene otra técnica también, que es la de juego de roles. En esta de juego de roles tiene que ser entre 2 o más personas para que en esta se utiliza igual, no todos los temas a veces nos dan como la oportunidad de trabajar sino nos da como para aquellas situaciones, por ejemplo, que se pueden representar. El punto de esta actividad es representar una situación real, asumiendo el rol. Cada persona, por eso tiene que ser de 2 o más personas, porque cada una va a adquirir un rol de acuerdo a lo que se solicite, ¿no? De acuerdo al tema incluso que estés trabajando. Entonces, se hace una interpretación real por parte de los alumnos y la finalidad es que exista comunicación y que exista sobre todo una comprensión grupal. No es lo mismo que yo te dé un ejemplo a que solicite que ustedes como alumnos o como equipo representen una situación. Yo creo que eso a todos en algún momento de la escuela nos tocó, ¿no? El que tenías que representar una situación de conflicto, que tenías que representar a lo mejor una situación de emociones o alguna problemática dentro del salón de clases y darle solución, ¿no? Esa es la finalidad, que además de que exista, bueno, pues este papel de que tú estás asumiendo el rol, muchas veces pues nos cuesta un poquito el actuar, ¿no? O el representar un papel que tienes que fingir o que tienes que hacer porque te lo imponen. Pero también viene un poco el trabajar la confianza y la seguridad frente a grupo, porque no a todos nos gusta a lo mejor hablar frente a grupo, no a todos se nos facilita el hablar, el expresarnos. Entonces, aquí también trabajas eso, la seguridad en los alumnos y fortaleces la confianza en sí mismo. Entonces, ese tipo de roles. También está la de foro y esta es más para universitarios o para superior o media superior. Y la final de esta es que el grupo exprese de manera informal las opiniones, las dudas o exprese todo aquello que tiene por conocimiento previo y lo que entendió, ¿no? Y obviamente aquí existe un moderador, es como una mesa de debate, es como un debate, ¿sale? Pero a diferencia de un debate, es que aquí puedes expresar o puedes platicar los contenidos de manera informal.
Y en un debate tienes que utilizar conceptos, tienes que incluso plantear preguntas, tienes que utilizar pues como un método formal de acuerdo a los temas. Y en la actividad que es foro, puede ser de manera libre, de manera informal, ¿sale? También, bueno, están las exposiciones, esa pues no necesita tanta explicación, es cuando planteas de manera oral o realizas de manera oral una exposición acerca de los temas. Está también lluvia de ideas, cuando puede ser al inicio de la clase y consiste en que todos lanzamos o damos una idea acerca de lo que creemos que es el tema. Y esto se puede trabajar no solamente con lluvia de ideas grupal, sino también se puede trabajar, dividimos el grupo en dos equipos y primero uno lanza las lluvias de idea, de qué crees que va a tratar el tema, qué vamos a platicar, qué conoces, qué sabes acerca del tema, y el otro equipo anota, el otro equipo va tomando nota de esta lluvia de ideas y al final se hace como una retroalimentación, qué tan acertadas eran estas ideas del grupo contrario, y si no, ya viene el complemento, ¿sale? Si es que algo nos faltó, entonces viene el complemento grupal y se enriquece esta lista de lluvia de ideas. Puede compartirse o la pueden estructurar, incluso si es presencial, pues se estructura en el pizarrón, ¿sale? Pero todo tiene, bueno, o va con un fin a los temas que se van a desarrollar en clase. Esto también para hacerlos más interesantes, sobre todo porque habrá quienes a lo mejor conozcan acerca de los temas y puedan compartir incluso experiencias o puedan compartir algo de lo que los hace conocer este tema o algo de por qué lo conocen o ya tal vez tuvieron una experiencia acerca de, ¿no? Esto les digo, así se puede trabajar también. Existe el diálogo simultáneo también. Esta es una técnica que, bueno, normalmente también yo lo trabajaba con los niños de primaria y le llamábamos que iba a ser, en lugar del diálogo simultáneo, pues para ellos iba a ser así. ¿Qué es el diálogo, no? O por qué diálogo simultáneo. Entonces, le podríamos decir que era la hora del cuchicheo o la hora del chisme. Y eso consiste en que tú empieces a hablar de un tema acerca de, o planteando un tema desde una experiencia. Puede ser, oigan chicos, la otra vez vi en las noticias que no sé qué, o la otra vez vi en el periódico, o tuve una vecina que me platicó y empiezas a sacar el tema a través de un diálogo informal. Por eso decíamos, es la hora del chisme o la hora del cuchicheo. ¿Por qué? Porque se emplea buscar o darle una idea rápida a tus alumnos acerca de los temas. Sale una idea informal y entonces ya después viene, bueno, pues a fulanita le pasó esta situación porque no aplicó sus valores o fulanita tuvo un problema por falta de ética, o sea, dependiendo de los temas que tú estés desarrollando, ¿no? Empiezas a platicar o a hacer este diálogo entre los alumnos de manera informal y ya de ahí vienes un poquito adentrándote al tema, ¿no? Entonces ya lo tomas, aquí empiezas al revés, empiezas por el ejemplo primero y ya después planteas la situación o dices, bueno, vamos a ver entonces por qué la situación que yo te platiqué, por qué el tema se da así, por qué esto y aquello, ¿no? Es desde una plática informal. También existe los simposios, estos ya son para niveles más, pues sí, ya pudiera ser hasta el superior incluso, ¿no? Para niveles más, no digo que la educación sea formal, pero para más expertos, ¿no? Que un simposio de hecho se tiene que exponer o se tiene que dar a conocer a través de un experto. Un experto habla acerca del tema y ellos son los que exponen mientras los alumnos escuchan, ¿sale? Pudiera ser que se implemente un simposio, no sé, acerca de las adicciones, acerca del manejo de las emociones, de un tema en específico, pero que la persona que va a hablar del tema sea un experto y sobre todo les digo, se emplea para ampliar la información acerca de los temas, pero puede ser ya en niveles superior o medio superior o superior, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya es como un aspecto formal o tiene que ser un experto el que te exponga estos temas. Entonces, para que tú los comprendas, pues tiene que ser algún especialista.
No sé si en esta escuela de repente apliquen este tipo de técnicas, ¿no? Que digan, no, pues va a venir un experto, nos va a hablar acerca del tema, algún psicólogo, algún pedagogo, algún investigador, y ya comparten los conocimientos a través de este moderador que ya va a ser un experto. Esos son los simposios. Luego también el debate o discusión guiada, eso nada más es el intercambio de información o de ideas a través de lo que te expone el moderador y lo que piensa el grupo o lo que opina el grupo. Nada más es un intercambio de ideas. Y esto aquí ya aplica algo más estructurado porque en los debates incluso desarrollas preguntas, desarrollas conceptos, haces un debate o generas un debate cuando tienes una idea y el equipo contrario difiere de ella, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el panel de expertos. En es como si fuera un simposio, pero dentro de clase, ¿sale? Podemos dividir al grupo, podemos hacer 2 equipos, 3 equipos, o dependiendo incluso la cantidad de alumnos. Y en un equipo tiene que fingir o hacer el papel de expertos y van a discutir acerca de un tema o de algún tema en específico y el otro equipo va a ser el que cuestione, ¿sale? Y puede ser viceversa, se puede practicar. Primero un equipo pasa, hace el papel de expertos, nos habla acerca del tema, un tema que ya fue visto previamente, que ya se impartió por parte del docente, que ya se compartió, que ya se estructuró, entonces ahora te toca a ti hacer el papel de un experto y platicarnos acerca del tema. Y podemos hacer lo mismo con la otra mitad del grupo o con el otro equipo, ¿sale? Ese es el panel de expertos, nada más es el fingir el papel de expertos pero digamos tomándole seriedad al asunto, ¿no? Con un diálogo formal acerca de los temas. También existe una actividad, una técnica, bueno, esta pues no es tan común. Bueno, yo la he visto también que se practica más en primaria, la dramatización. ¿Y en qué consiste? Bueno, es hacer una interpretación teatral acerca de una situación o problemática. ¿Vale? En este caso, bueno, normalmente en primaria podemos estructurar las obras de teatro, incluso los libros de lectura, algunos se prestan para que los alumnos elaboren una obra teatral o que planteen una situación y se le da solución a través de esta interpretación teatral, ¿sale? Aquí también se trabaja en equipo, se trabaja mucho la comunicación, se trabaja la solución de conflictos o la resolución de problemáticas a través del trabajo en equipo siempre. Y sobre todo pueden ser situaciones de la vida real. Podemos plantear o solicitar a nuestros alumnos que interpreten una situación real, ¿sale? ¿Qué más? A ver, otro. Las entrevistas, pues es el hacer un interrogatorio, ¿no? El crear o formular preguntas. Esto puede ser a un experto o a un especialista, igual, sobre todo se puede trabajar con nivel superior porque ya se le solicita al alumno que haga una entrevista formal y que esta se puede realizar expertos. Puede ser incluso como un poco acerca de lo del simposio. Podemos hacer la invitación a algún experto, los alumnos generan una entrevista o formulan una entrevista y va a ser acerca de algún tema en específico. ¿Sale? Y esta entrevista la pueden aplicar pues los mismos alumnos, el interrogatorio o la entrevista, pues se puede realizar de manera grupal, es decir, vamos a hacer la invitación de un experto al grupo y a lo mejor 2 personas van a ser quienes desarrollen la entrevista y ya nada más puede ser ahí una participación simultánea por parte de los integrantes o por parte del resto del grupo, ¿sale? Eso puede funcionar así o puede ser de manera directa, ¿no? Que cada uno de ustedes tenga la actividad de ir a realizar una entrevista con un experto. La otra es de lectura comentada, eso normalmente es común o es una técnica clásica. El primero leer, después comprendemos un poco acerca de los contenidos, se hacen aclaraciones acerca del tema, si algo no entendemos, lo buscamos, lo compartimos y ya después se genera el diálogo, ¿no? Es la lectura comentada. Primero leemos, ya después dialogamos acerca de los temas, pero siempre debe existir en esta parte pues un moderador.
Tenemos también actividades como mapas mentales, esquemas, diagramas, organizadores gráficos, y todos estos organizadores siempre van a esquematizar nuestra información o incluso la reflexión que uno hace acerca del tema, ¿no? El hacer un esquema, un organizador gráfico requiere y solicita que el alumno estructure la información de la manera que lo comprenda. Puede ser por jerarquía, si es esquema, el mapa mental puede ser por complemento de ideas, pero aquí el objetivo de estas técnicas o de estas actividades es que los alumnos comprendan la estructura de la información o permite representar incluso pues gráficamente esta información, ¿no? Y de manera resumida. Como yo les decía en un momento, ¿no? A mí me gusta trabajar con organizadores gráficos porque se me hace una manera de resumir la información, de puntualizar aquello que es importante sin necesidad de estarte presentando a lo mejor toda la lectura y todos nos aventamos a leer, ¿no? Estos son muy útiles, sobre todo cuando se trabajan lecturas o libros con demasiada información. También pueden ser los seminarios. En este caso, bueno, es investigar temas y ya después se presenta una breve exposición acerca, de lo que has estudiado, de lo que has investigado, y también debe existir un moderador. También podemos trabajar con cuadros comparativos, y aquí nada más, bueno, pues todos hemos trabajado ya a este nivel, ya todos hemos trabajado cuadros comparativos, y es el organizar nuestra información, ¿sale? Nos va a permitir identificar qué semejanzas o diferencias hay entre dos temas, o pueden ser más de dos temas, ¿sale? Qué semejanzas, en qué son similares, en qué tienen diferencias y demás. Y además de esto, también el cuadro comparativo pues que hace o propicia el criterio propio, ¿no? ¿Qué identificas tú? Además de lo que es evidente entre dos situaciones, entre dos temas, ¿qué es lo que identificas tú? Y aquí el alumno se impone, o no se impone, se motiva al alumno a generar el propio criterio, ¿sale? Podemos hacer también el rompecabezas, ese es muy útil también para primaria, ¿sale? Y en este caso vamos a armar un rompecabezas, pero en las piezas vamos a poner información o vamos a poner contenido acerca de los temas, y en cada una de estas se puede trabajar en equipos, podemos armar un rompecabezas todos, por ejemplo, en el pizarrón, ¿no? Que vamos a hablar acerca de los valores. A cada uno de mis alumnos le voy a dar una tarjeta del rompecabezas, voy a poner ahí qué valores, y en la parte del pizarrón puedo tener ya la estructura de a lo mejor el nombre del valor, y en la tarjeta que le tocó a mi alumno puedo poner el significado del valor. Entonces, aquí lo que van a hacer ellos es identificar qué valores, ¿no? Y si es el correcto, pues vas y lo colocas. Y si no, así viene como esta dinámica, ¿no? De a ver quién tiene la pieza correcta y quién, por ejemplo, a la primera identifica qué valores. Bueno, ese es con un tema en específico, ¿no? Y en el otro caso, bueno, también puede funcionar esto es como más dinámico, es más lúdico para primaria. Puede funcionar para matemáticas, puede funcionar para las vocales, para el conocimiento de las letras, cuando estás empezando a enseñarle a los alumnos las vocales, que es como lo primero, ¿no? Que ellos trabajan. Entonces, dependiendo de los temas, se puede adecuar la actividad, pero el rompecabezas también pues sirve para trabajar en equipo, para la destreza o la agilidad mental, porque estás haciendo que tu alumno piense, ¿no? Que encuentre una solución. Y parece que son todas las que tengo en esta lista. Hay más, y hay muchísimo material didáctico, sobre todo para educación básica. En educación básica puedes implementar muchas dinámicas o muchas estrategias lúdicas. Eso es muy eficiente para la enseñanza en básica. Y bueno, pues dudas hasta aquí con alguna de estas actividades, algunas otras que se nos vengan a la mente. Vamos a seguir viendo, porque por ahí les digo, hay bastantes, vamos a seguir viendo qué tan funcionales son unas y qué tan funcionales son, sobre todo en el nivel educativo que las quieras implementar, porque no a todos o no todos los niveles o no todos los alumnos desarrollan pues
esta agilidad para todas, ¿no? Algunas suelen ser atractivas para ellos y otras de plano, pues no, no son muy llamativas o muy divertidas, ¿no? Muy bien. Déjenme pasar a lo de Montessori. Aquí, antes de pasar a lo de Montessori, ¿alguien ya conoce este método? ¿Han escuchado hablar? ¿Qué saben de él? ¿Qué conocen acerca del método de Montessori, chicos? ¿Nada? No, maestra, por mi parte. No, no han escuchado. Ok, déjenme allá. Por ahí ya muchos desactivaron sus cámaras. Enciéndanlas, por favor. Aquí está. Me indican si ya lo pueden ver. Ya se ve, maestra. Ya se ve, maestra. ¿Ya? Ok. Ok. Les mencionaba, este es un método que se utiliza para la enseñanza en educación básica, sobre todo. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, chicos? Sí, maestra. Ok. Ok. Pues este método es de María Montessori y ella emplea un modelo educativo o generó este modelo educativo centrado en el aprendizaje de los niños ante una autoridad docente, o lo planteaba como por qué el alumno siempre tiene que estar acatado a lo que el docente le impone, ¿no? Estaba primero como en contra de esta situación de por qué siempre el niño tiene que hacer lo que uno indica. Entonces decía que era como privar de su libertad o privar a los alumnos del desarrollo de sus habilidades, del desarrollo de su aprendizaje y demás. Entonces ella empieza a proponer esta metodología que se queda con el nombre o el apellido de María Montessori, y esta metodología la centra, les digo, para mejorar el aprendizaje del alumno a través de la mejora en el proceso de enseñanza, ¿sale? Decía que era mediante la observación que el educador o el docente tuviera o pudiera adaptar el entorno de los alumnos o adaptarse al entorno de los alumnos. Es decir, que ya no existiera como esta figura autoritaria nada más, o el decir que se tiene que hacer lo que el docente dice, y se propone entonces o la autora propone que el alumno tuviera como más libertad, ¿sale? Que el alumno tuviera esa libertad de expresarse, esa libertad de crecer o de desarrollar su propio aprendizaje. Y con este método, la autora propone los 9 principios básicos de su método, ¿no? Ella una estructura, una metodología de cómo hacer o cómo favorecer el aprendizaje de los alumnos, y dice uno de los primeros, y que era por lo que ella pues peleaba a lo mejor o se aferraba a que se le respetara la naturaleza del niño. ¿Qué quiere decir con que se respetara la naturaleza? Que se dejara al alumno desarrollar, ¿sale? Que se dejara como desarrollar su propio aprendizaje, y dice aquí, promueve el respeto a la capacidad innata del niño para aprender mediante la exploración, el juego, la manipulación y la curiosidad. Que él fuera dueño de su aprendizaje en un tanto puede ser como el método
el principio de autonomía, ¿no? Que él fuera dueño de su propio aprendizaje, que él por su cuenta explorara y que se diera cuenta a través de esto cómo es que puede desarrollar sus habilidades o cómo puede mejorar, ¿no? También un poco de esto nos mencionaba Jean Piaget, que dice que a través de la manipulación y la curiosidad, estas son como dos vertientes dentro de estos métodos o dentro de lo que propone Piaget y de lo que propone Montessori. El segundo punto dice la mente absorbente y que el niño desde que nace en la mente tiene un lugar o una, pues como una parte activa, ¿no? Y esto va a hacer que el niño vaya o los alumnos vayan adquiriendo. Por eso lo planteaba así como una esponja, ¿no? El hecho de que desde pequeños o desde que nacen los niños están en constante aprendizaje. Y decía, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es que ellos aprenden incluso a tragar? ¿Cómo ellos, o sea, lo digo a tragar literal porque pues esa es la forma de expresar, ¿no? El que el alumno aprenda a pasar los alimentos, el que el alumno dice, ¿cómo es que por su propio, por su propio origen biológico está aprendiendo siempre? Entonces decía que la mente absorbente era como una esponja, ¿no? El niño siempre iba a estar absorbiendo desde que nace un aprendizaje. Entonces, de manera innata, ¿qué quiere decir de manera innata, chicos? Quiere decir que es algo que no se le inculca, sino que ya lo trae desde su concepción. Que es algo que ya posee desde que nace, ¿no? La inteligencia, por ejemplo, el temperamento es algo innato, el temperamento que cada uno de nosotros posee. Nosotros desde que nacemos ya tenemos un temperamento, ¿sale? Eso es biológico, eso no se puede cambiar. Digamos, yo no puedo cambiar mi temperamento o yo no voy a elegir qué temperamento voy a tener, ¿sale? Por ahí en algún momento ya les podré compartir algún test para que conozcan su temperamento, pero eso es algo innato. En este caso también decía, ¿no? Que sea de manera, que desde que el niño nace, desde que el niño es pequeño, siempre tiene ya un, pues, digamos, un proceso de desarrollo, un proceso de aprendizaje. Está en constante aprendizaje. El siguiente punto dice, el alumno es un participante activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El que sea un participante activo implica que desarrolle su autoaprendizaje. También aquí precisamente dice, ¿no? Favorece el autoaprendizaje, ya que durante la mayor parte de la clase el niño elige, perdón, los materiales, juegos o contenidos que están a su disposición. En este caso aplica cuando se trabajan con materiales didácticos, ¿no? Puedes darle al alumno la oportunidad de elegir un material, de elegir aquel material incluso que le suene o que le llame la atención. ¿Por qué? Porque va a despertar su interés, ¿no? Entonces aquí ya estás haciendo que el niño sea activo. Por ejemplo, esto sí me tocó mucho, sobre todo cuando trabajaba yo con los alumnos que tenían alguna discapacidad. Y ahí nos decían, no, pues es que en esa escuela trabajaban mucho con el método Montessori. Entonces, en el salón, siempre, y sobre todo estas son escuelas que les digo que algunas son instituciones o fundaciones particulares, y siempre cuando a una escuela implementa el método Montessori, no pueden faltar los materiales didácticos, no puede faltar el material lúdico. Entonces, por ejemplo, si íbamos a trabajar el conteo con los alumnos, teníamos diferentes materiales y le podíamos dar a elegir al alumno, bueno, a ver, Fernanda, ¿con qué material quieres trabajar? Tú le dabas 3 opciones porque las 3 opciones para ti son funcionales para practicar o para el conteo. Entonces, tú le brindas esta herramienta al alumno y le das la oportunidad de que él elija qué material. ¿Por qué? Si yo le impongo que vamos a trabajar con palitos, entonces en determinado momento el alumno ya no va a querer trabajar siempre con los palitos, ¿no? Puede incluso existir un material favorito y es lo que al alumno le va a favorecer o le va a propiciar que esté activo o que su aprendizaje esté activo. ¿Por qué? Porque le llama la atención el material, porque le gusta y porque realmente está aprendiendo, porque goza de tener el acercamiento con esta estrategia, ¿no? Con esta actividad. En este caso,
dice que sea un agente activo dentro del aprendizaje. Entonces, ¿cómo voy a motivar a mi alumno a que esté con el aprendizaje activo o que esté activo durante el proceso? Bueno, pues dándole una herramienta que sea favorable, que le agrade incluso, ¿no? Que obtengas una respuesta favorable por su parte. De lo contrario, si yo nada más le digo que vamos a aprender a contar, y me la paso apuntando en el pizarrón y copia y escribe y estos son los números del 1 al 10 y vamos a repetirlos y a repetirlos y a repetirlos, pues en un momento va a llegar que se va a aburrir, ya no va a despertar interés. Entonces, eso es un punto importante sobre todo del método Montessori, ¿no? Que dice que mantengamos a los alumnos siempre activos y activos con cuestiones o con situaciones que a él le favorecen, con situaciones que a él le despiertan el interés. ¿Sale? El siguiente punto dice el ambiente preparado. Y en este caso es organizar para ayudar al alumno. ¿Sí? Yo voy a generar a lo mejor o yo voy a preparar una clase, no va a ser como algo espontáneo. Tengo que buscar qué va a ser lo favorable para mi grupo o qué va a ser lo favorable para un alumno en específico. ¿Por qué? Porque le voy a ayudar al niño a aprender y a crear, voy a despertar su creatividad. Y si tiene, sobre todo, pues, la motivación o la autonomía incluso, pues, de despertar este interés, pues va a ser favorable, ¿no? Y además de eso, en este caso también aplica la parte de que yo voy a generar autonomía para que mi alumno despierte esta parte responsable del cuidado de su persona. Dice aquí un ambiente preparado no solamente es el preparar nuestras clases, preparar el material, preparar lo que tú vas a enseñar, sino también preparar a mi alumno o enseñarle a mi alumno a ser autónomo, también sobre todo con el cuidado de su cuerpo, con la limpieza, el generar hábitos. Una de las actividades que también que propone mucho el método Montessori es generar hábitos, hábitos de limpieza, hábitos del hacer o el del participar con las actividades en casa. Aquí, por ejemplo, se puede trabajar. Nosotros cuando trabajábamos en ese tiempo, le solicitábamos a los alumnos materiales. Les solicitábamos, o había veces que teníamos el material en el salón de clases. Le digo, una escuela que aplica Montessori siempre tiene material, ¿no? Entonces ya nada más les pedíamos la frutita, por ejemplo, decíamos, mañana tienen que traer medio melón y mañana tienen que traer no sé, un muñeco, ¿no? También les pedíamos limones. ¿Y para qué? Le enseñábamos al alumno a preparar agüita de limón, le enseñábamos al alumno a lavar los trastes, le enseñábamos al alumno a cambiar a sus nenucos y a cambiarse ellos mismos, porque en ese año me tocó trabajar con tercero de preescolar y había pequeñitos que era así de, maestra, ¿me subes el cierre de mi chamarra? Maestra, ¿me pones mi suéter? Maestra, ¿me amarras mi agujeta? Entonces es el generar autonomía, ¿sale? Entonces este tipo de actividades las hacíamos. Y había veces que sí decían las mamás, es que es peligroso, ¿por qué van a poner a mi niño a cortar melón? Decíamos, bueno, es que esto es parte del método Montessori, ¿no? Tenemos que enseñarle a ser autónomo, a que el día de mañana el niño sea eficiente, sea autónomo y que pueda realizar las cosas por sí mismo. El ir al baño era ya en tercero de preescolar, con los de educación especial, pues sí teníamos que hacer un acompañamiento, ¿no? No era así como tal de limpiarlos y demás. ¿Por qué? Porque también para eso existía una maestra especial, ¿no? Que era la maestra de salud, y ella era quienes les enseñaba y todo. Pero sí teníamos que dar de repente el acompañamiento con los de discapacidad, pero aún así les decíamos, oye, tú sabes hacerlo, oye, tú puedes hacerlo. Entonces, es el generar esta autonomía también, no solamente en el aprendizaje teórico, ¿no? No solamente generar autonomía para aprender matemáticas, español, no, sino también para estos hábitos, el fomentar estos hábitos de higiene y de limpieza o del autocuidado de su cuerpo. Entonces, de esta manera es como trabaja este método Montessori. Les digo, de repente sí, no los dejábamos como tal a tomar un cuchillo, porque sí es peligroso, pero teníamos herramientas de plástico. O si los poníamos a lavar que los trastes, teníamos una canasta y ahí era, bueno, ¿qué actividad? Porque primero también tú puedes preguntarle al niño, ¿no? ¿Qué actividad quieres hacer el día de hoy?
y ya poníamos las mesas alrededor del salón y cada mesita tenía como una función, ¿no? La mesa del baño al bebé, la mesa del baño, del lavado de trastes, del picar fruta, de acomodar algún material didáctico, les hacíamos de repente un desorden, ¿no? Le decíamos, bueno, ustedes también dejan desorden. Nosotros dejábamos varios materiales y ¿cuál era la función? Bueno, que el niño lo acomodara, que el niño clasificara los materiales y que identificara, ¿no? Que los fuera ordenando. Entonces son varias actividades que la verdad es que están muy, muy buenas y que van generando autonomía, ¿no? También en el doblado de la ropa, porque luego sí pasa, hay niños que de plano pues están acostumbrados a que todo uno les hace o que mamá todo les hace, ¿no? Entonces sí decíamos, si se les amarraba la agujeta, les enseñábamos y practícalo tú solo y si no te sale, inténtalo. O sea, es generar esta autonomía. Y por eso dice que el método Montessori generar un ambiente preparado, no solamente nada más en la parte teórica, sino en los hábitos que vas a fomentar en tu alumno. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí con estos 4 puntos que llevamos? ¿No? No, maestra. Ok. Luego tenemos en el siguiente recuadro la autodisciplina interna. Es el trabajar a la par la libertad y la disciplina a través del ambiente preparado. Bueno, esto como les decía, esto ya va de la mano con el ambiente preparado. La autodisciplina es el generar también aquellos hábitos, aquellos valores que no hagan que el niño se salga del contexto en el que tiene que ser responsable, en el que tiene que ser respetuoso, en el que tiene que ser educado. Y en esta parte aplica el cómo voy a fomentar que mi alumno diga por favor y gracias, ¿no? Porque también luego entre los pequeños, pues existe este problema, ¿no? De es que ya me pegó, es que ya me dijo, es que ya me gritó. Entonces es el fomentar la autodisciplina, ¿no? Que tú sepas y que seas consciente de tus actos y sobre todo, aquí trabajo mucho, se trabaja mucho la parte emocional. La clase, por ejemplo, de la que implementaron educación socioemocional, que hasta la SEP ya implementó libros y todo. Aquí se trabaja mucho la autodisciplina y el ambiente, lo del ambiente preparado, porque vienen situaciones reales. En los libros, en el contenido de primaria, vienen situaciones reales que se le presentan a los alumnos. Entonces, ellos tienen que dar solución a estos conflictos. Algunos vienen con imágenes, otros vienen en cuentos, otros vienen en canciones, y son situaciones reales, ¿no? A las que ellos están expuestos. Entonces, la manera de generar una autodisciplina o una autorregulación también emocional, pues es trabajando este tipo de actividades, ¿no? Presentarles situaciones que son reales, que son a las que en algún momento se van a enfrentar. Entonces, es por ahí la situación de estos 2 puntos. El número 6 dice, atención a los ritmos y estilos de aprendizaje. El niño marca su propio paso o velocidad para aprender. No podemos acelerar, no podemos tampoco retroceder. Vamos a ir al paso de mi alumno, ¿vale? ¿Qué sucede, por ejemplo, si tengo 20 alumnos y de esos 20 tengo a 2 que tienen problemas de aprendizaje o que tienen problemas en la lectoescritura o en el conteo o en alguna actividad en específico? No los puedo forzar y no los puedo nivelar al resto de los compañeros, porque en lugar de ayudarle o de favorecerlo o de imponerle que tiene que hacer las cosas, voy a generar un bloqueo, ¿sale? Entonces, el respetar como la forma o pues el tiempo o el ritmo de aprendizaje del alumno, eso es esencial. No solamente aplica para el método Montessori, ¿no? Sino para cualquier nivel educativo, el respetar el ritmo o la velocidad en la que mis alumnos aprenden, eso es indispensable para cualquier método que sea aplicado, ¿no? A la enseñanza y al aprendizaje. Luego el siguiente dice los periodos sensibles. Aquí son rangos de edad en los que el niño tiene la facilidad para adquirir un aprendizaje en particular y por lo que se recomienda reunir a los niños por grupos de edades. En este caso, la autora decía que si tenemos a niños con situaciones especiales o que si se presentan situaciones que requieren de apoyo, no voy a juntar, precisamente ya por eso existe, ¿no? De entrada ya existe una división en los grupos por edades. Pero si yo tengo un grupo, por ejemplo, perdón, de multigrado, voy a
a dejar, o no voy a separar, sino voy a saber clasificar a mis alumnos, o voy a saber distinguir sobre todo por ver quiénes tienen qué necesidades, ¿sale? El objetivo de los periodos sensibles o de este punto, que hacer por rangos de edad o dividir por rangos de edad, es por las necesidades, no es por clasificarlos o por dividirlos, es por las necesidades que cada uno presenta de acuerdo a su edad y de acuerdo también al estilo de aprendizaje. En el caso del preescolar en el que estaba, tenía yo a un niño con parálisis cerebral, perdón, y él ya tenía 11 años, pero realmente su aprendizaje o su estilo de aprendizaje pues era similar al de los niños que tenían 5 o 6 años. También había otro chico, otro pequeñito con síndrome de Down, y ese niño tenía 9 años, él tenía 9 años, entonces las mamás sí a veces decían, es que ya está grande y les pega, es que ya está grande y esto, pero el estilo de aprendizaje o la etapa madurativa de su aprendizaje, pues era igual a la de los demás pequeños, ¿no? Para que se pueda hacer esto, debe haber un análisis clínico, incluso, o sea, ahí todos los alumnos pues tenían un diagnóstico, ¿no? Para eso también debe existir un diagnóstico previo para saber qué tan eficiente o qué tan favorable es el juntar a estos niños. Ahí era una fundación particular, entonces no podían así como tal discriminar o decir, pues no, porque ya se pasa de la edad, pero su edad madurativa pues era realmente a la del resto de sus compañeros, que eran de entre 6, 7 años, ya algunos cumpliendo los 7 años. Entonces existe una clasificación, pero es por las necesidades de los alumnos, no por separarlos o por discriminar, ¿no? Luego, que es un punto muy, muy importante, el material multisensorial, ¿sale? En este caso, el método Montessori, les digo, siempre va a utilizar materiales. Siempre el aprendizaje se da a través de un material didáctico, lúdico, dinámico. Siempre va a ser a través de una herramienta física, ¿sale? Entonces, los materiales se van a utilizar para promover el aprendizaje a través de la exploración de los materiales o de la manipulación. Por ejemplo, cuando a los alumnos les presentábamos como las texturas, decíamos, ¿qué texturas tiene un ave? Y teníamos unas carpetas donde venían diferentes materiales que ellos podían tocar. Les poníamos una de puras plumitas de esas que venden de colores y las hacíamos ásperas, pero vendábamos los ojitos, entonces decíamos, hoy vamos a hacer la exploración del medio ambiente y vamos a conocer las texturas de los animales. Entonces, y este es muy padre porque los niños exploran y tienen contacto, ¿no? Entonces, tú le pones la carpeta y vienen distintos materiales. Entonces, con los ojos cerrados o vendados, tenía que tocar esta textura y entonces identificar de qué animal se trata. Y ya iban variando las texturas. También teníamos una que era así como de cocodrilo, era obviamente falsa, ¿no? Pero era así muy áspera, muy rasposa. Y eso generaba a veces como el miedo en los niños de, no, ¿qué es eso? Y eso pica o eso raspa. Entonces vas generando como que esta duda y vas creando también la asertividad en ellos, ¿no? El explorar a través de, y luego sí decían, ¿y a poco así se sienten los cocodrilos? ¿Y a poco así se sienten, por ejemplo, los peces por las escamas? Entonces vas generando esto a través de un material que sea multisensorial. ¿Y a qué se refiere? Bueno, que el niño tenga la facilidad o tenga la oportunidad de explorar a través de algo físico, ¿sale? Y la última, el papel del docente se centra en ser un guía. Siempre el docente va a ser el guía, va a ser el moderador y para cada niño va a haber una manera diferente de guiar su aprendizaje. No todos tienen la misma forma de aprender o no tienen las mismas necesidades, pero el docente pues va a ser el principal actor de este método. ¿Por qué? Porque va a estar encargado de identificar qué necesidades tiene cada uno de mis alumnos y entonces cómo voy a intervenir con ellos de acuerdo a lo que requieren o de acuerdo a sus necesidades, ¿sale? Y estos son como los puntos importantes de un método Montessori. Son muy eficientes, sobre todo en la educación básica, porque el trabajar materiales lúdicos es una herramienta muy, muy eficiente porque los niños
ahora sí que es como el papalote, ¿no? Tocan, juegan y aprenden. Entonces, estás trabajando ahí y estás despertando diferentes áreas de interés por parte de tus alumnos. Entonces vas generando toda esta motivación por el aprender más y incluso, perdón, e incluso porque el día de mañana vengan pues como con la emoción, ¿no? Con la emoción de, ay, mañana qué vamos a hacer. Pues es algo innovador y es algo que a través del juego o a través de lo dinámico ellos están aprendiendo. Entonces, despiertas el interés, despiertas toda esta, pues esta cosquillita por querer saber más, ¿no? Está muy interesante, la verdad es que está muy, muy interesante este método. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Qué les parece? ¿Puedo dejar de presentar o por ahí están tomando notas? Bueno, pues si no conocían el método de Montessori es este. Y hay todavía más información acerca de, la verdad es que es un método muy, muy amplio y tiene como cada principio que generó María Montessori tiene como su explicación, tiene una justificación, existen archivos donde se da una explicación pues teórica de qué función tiene cada uno de estos principios, ¿no? Esto es como el resumen de lo que el método implica o de lo que el método requiere cuando es aplicado, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Déjenme ver el libro. Permítanme tantito, voy a abrir el libro. Ok. Les voy a pasar la siguiente lectura, que va a ser lo del... Maestra, tengo una pregunta. Sí. Bueno, los 12 o se iban a agregar a nuestro esquema o eso no lo iban a agregar. ¿Los cuáles, perdón? Por ejemplo, los ejercicios que hicimos ahorita, la clase pasada, los ejemplos de las preguntas que nos... Sí. ¿Se iban a subir con el esquema o se van a subir aparte? Como estamos terminando el día de hoy con este tema, digamos, lo subimos para trabajo en clase, ¿sale? Y el esquema fue tarea. ¿Sí? Ok.
Ya no sé si me escuchó su compañera, se quedó pausado. Nuestro siguiente tema, es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sale? Les voy a pasar la lectura en un ratito más. Y para terminar con el de los principios didácticos, de actividad, bueno, la tarea se quedó que iban a poner ustedes con sus propias palabras el esquema acerca de lo que son los principios didácticos. Y realizaron la parte de proponer alguna estrategia o una técnica didáctica. Y había otra actividad, ¿dónde está? Ok, en el trabajo en clase, la del esquema ya, esa fue tarea, esa ya pasó. Y para ahorita la actividad de clase, para terminarlo de hoy, me van a explicar qué aprendieron del tema, ¿sale? Ahí en media cuartilla o en lo que ustedes consideren, qué fueron lo que aprendieron, ¿sale? Y bueno, también me imagino que algunos de ustedes pues ya conocían estos métodos o algunas técnicas de las que estuvimos platicando, por eso es que también les solicitaba que hicieran pues una técnica, ¿sale? Entonces, me gustaría que me escribieran ahí abajo de su apunte o en una hoja nueva, qué es lo que aprendieron del tema, ¿sale? Y ya nada más sería eso para terminar este tema que fue el segundo, de los principios didácticos. ¿Hay dudas con el tema, chicos? No, acuérdense que esta vez iba a haber exámenes. Ok. Maestra, entonces se sube la técnica que acaban de explicar, bueno, la que acaban de participar mis compañeros, igual ayer. Y Sí, aparte de lo de ahorita sí, eso que fue. entendimos. Ajá, eso lo van a subir en uno solo. Miren, dejen de una vez lo hago porque el de la tarea del esquema, eso ya fue aparte, eso es tarea. Y esto va a ser trabajo en clase porque sé que es parte de nuestra evaluación también el trabajo en clase. Entonces, lo pongo como esquema, tarea. Siempre les pongo la T y la C de trabajo en clase, ¿sale? Actividad de la técnica y lo que aprendí. Ahí está, se los puse como trabajo en clase, actividad de la técnica didáctica y lo que aprendí del tema, ¿sale? Y eso va a ser trabajo en clase. Y la tarea, pues, fue su esquema. Y eso, como es trabajo en clase, se entrega hoy. Hoy es 24. Sí. Ahí está. Entonces, eso va a ser trabajo en clase, ¿sale? ¿Dudas? Los veo hasta el día jueves. ¿Sí, verdad? Los veo el día jueves. En un momento les mando la lectura para que vayan leyendo un poco acerca de lo que vamos a ver el día jueves. ¿Sale? Y si no hay dudas, pues eso sería todo por hoy, chicos. Cuídense mucho y nos vemos hasta el día jueves. Hasta luego, maestra, que tenga un bonito día. Gracias igualmente. Adiós.